¿Qué es la programación orientada a objetos explicado con Minecraft? ¿Qué es la programación orientada a objetos? La programación orientada a objetos es una forma de escribir código pensando en objetos, como si fueran cosas del mundo real. Por ejemplo, en Minecraft, un aldeano es un objeto, tiene un nombre, una profesión y puede hablar o caminar. Un ejemplo cotidiano puede ser el siguiente. Piensa en tu mascota. Tiene un nombre, una raza, esas son sus propiedades, y puede ladrar o correr, esos son sus métodos. Clases y objetos. En programación, una clase es como una plantilla. Creamos una clase llamada aldeano y desde ahí sacamos varios aldeanos como Juan, Juanito o Juanchito. Cada uno puede tener diferentes profesiones y puede hacer cosas distintas. Y bueno, en este caso tenemos un ejemplo de lo que vienen siendo las clases y objetos, y del lado izquierdo tenemos el código de JavaScript y del lado derecho tenemos el código de Java, en donde podemos ver que las propiedades se asignan de diferente forma porque son diferentes lenguajes, pero tienen la misma estructura. Tenemos nuestra clase, tenemos las propiedades y tenemos las funcionalidades o métodos que va a tener, que en este caso es hablar. Y aquí podemos ver cómo creamos el mismo objeto. Del lado izquierdo tenemos un aldeano y del lado derecho tenemos otro aldeano, pero vienen siendo el mismo objeto como tal, pero en diferente lenguaje. Y bueno, entrando un poquito más en detalle, entramos a los atributos y métodos. Los atributos son las características como nombre Juan o profesión herrero, y los métodos son acciones como hablar, haciendo su sonido característico de un aldeano. Hmm. Un ejemplo cotidiano puede ser un carro tiene atributos como color y marca, y también tiene métodos como encender, frenar o avanzar. Aquí podemos ver que con nuestra clase, que viene siendo un tipo de plantilla o molde, podemos crear un sinfín aldeanos con atributos y métodos diferentes. En este caso tenemos un aldeano zombie, tenemos un aldeano que se llama Juan, que es herrero, un aldeano que se llama Juanito y otro aldeano que se llama Juanchito, que como ven es el mismo aldeano pero tienen diferentes profesiones, haciendo que esto varíe en sus atributos pero teniendo los mismos métodos, a excepción del Juan B, que ese tiene un método de atacar. Y continuando con los métodos y atributos, pues los atributos son características del objeto, como su nombre o profesión, como mencionadas anteriormente, y los métodos son acciones que pueden realizar, como caminar, hablar o comerciar. Y en este caso puse un ejemplo bastante entendible de Juanchito, que es un aldeano que pues se dedica a la agricultura y ese te vende patatas, que en este caso son cocinadas, pero en realidad son patatas normales, por una esmeralda. Y en el lado derecho tenemos un GIF donde un aldeano está tratando de jugar con otro aldeano, teniendo la habilidad de caminar. Entonces, para que se te quede claro este tema, pues un método es una acción. ¿Qué es lo que puede realizar? ¿Qué es lo que puede hacer? Y los atributos, ¿qué características tiene? Que en este caso, pues nuestro aldeano, ya vimos anteriormente las cualidades que tenía y los métodos en acción. Y bueno, continuando con otro tema un poco más interesante, que es la herencia. En Minecraft hay zombies, esqueletos y aldeanos. Todos son mobs como tal. Con herencia, todos comparten cosas comunes como moverse, pero también tienen cosas únicas como atacar o comerciar, que mencionábamos anteriormente con los aldeanos y el aldeano zombie. Si ven, la palabra clave aquí es extends, que quiere decir como extiende, haciendo alusión a que hereda ciertas particularidades de una clase anterior. En este caso tenemos una clase que se llama entidad, que va a ser la clase padre, y después tenemos clases como zombie, o podemos tener una clase aldeano, que van a extender directamente de nuestra clase entidad. Entonces aquí vemos un ejemplo de Juanchito, que viene siendo una clase aldeano, después podemos tener una clase esqueleto, y después podemos tener una clase zombie con distintas características como cantidad de corazones, cantidad de altura, de daño o X cosa. Y en este caso, como ven, ese cuadradito que viene estando ahí viene siendo una entidad. Entonces, nuestra entidad es el padre y los hijos pueden heredar atributos de la clase entidad, como recibir daño, volar, comer, sufrir, caída o otras características que se pueden heredar. Después tenemos el encapsulamiento. El encapsulamiento protege los datos de un objeto. No quieres que alguien externo cambie la vida de Juanchito a 999 y lo vuelva invisible, ¿verdad? Bueno, en este caso, un ejemplo cotidiano podría ser, es como ponerle contraseña a tu celular. No cualquiera puede cambiar tus cosas. Y aquí en la pantalla vemos un ejemplo en donde Juanchito, que es el primer aldeano que está aquí, está en color verde porque quiere decir que está protegido. Pero del lado derecho tenemos a Juanchito chetado, que pues como ven tiene muchos corazones y aquí alguien lo manipuló cuando no debería de hacerlo y le añadió más vida. Que pues por ejemplo aquí vemos la clase de JavaScript y la clase de Java en donde se están encapsulando las propiedades con getters y setters, que bueno, esto ya es más avanzado, pero son propiedades que nosotros podemos asignar o obtener de una variable privada. Y en ese caso, si nosotros hacemos privada alguna cosa, pues tenemos que acceder directamente desde estos métodos getters. Y en este caso, para obtener la vida y modificarla,
Juanchito tiene bien puestos sus métodos, pero el lado caso de Juanchito, pues no. Entonces esto puede hacer a que hackers o personas manipulen el código y inyecten este tipo de cosas. Pero bueno, en resumen, el encapsulamiento protege los datos, es decir, que nosotros protegemos nuestras propiedades de nuestra clase. Por último, tenemos el polimorfismo. El polimorfismo permite que varios objetos tengan el mismo método, pero lo usen de forma diferente. Todos los mobs pueden hacer un sonido, pero un aldeano hace un sonido característico y un zombie hace otro sonido. Un ejemplo cotidiano puede ser, es como decir saludar o utilizar el método saludar en la vida real. Tu amigo te da un abrazo, tu perro mueve la cola o incluso tu abuela te puede recibir con un beso en forma de saludo. Es decir, todos hacen la misma acción o el mismo método, pero de diferente forma cada uno. Puede ser en base a su personalidad o a su carácter. En este caso, el polimorfismo aplica de la siguiente manera, que como comparten métodos con comportamientos distintos, por ejemplo, tenemos un zombie y tenemos un aldeano. Un aldeano hace su sonido característico y un zombie hace otro sonido. En este caso, en el código pues tenemos lo siguiente, podemos extender de la clase entidad y nosotros manipular el mismo sonido o el mismo método, pero cambiándole la utilidad. Por ejemplo, en Java tenemos nuestra clase entidad y la clase entidad tiene un método que se llama hacer sonido, pero al nosotros heredarlo a nuestras clases hijas como aldeano y zombie, pues nosotros podemos manipular ese método pero cambiarlo a lo que necesitemos, que esto viene siendo el polimorfismo. Es decir, que estamos manipulando un método de diferente forma en distintas clases utilizando la herencia. Entonces con esto podemos replicar un método para hacer el sonido de la araña, el sonido del esqueleto, el sonido del zombie, el sonido del enderman, sin necesidad de estar manipulando directamente el código una cierta cantidad de veces, sino podemos adaptarlo a nuestras necesidades. Espero que te haya gustado el video, no olvides que puedes comentar, compartir y decir qué te pareció y pues muchas gracias por ver.